Cabezas, Patricia Cabezas. Sí, Inge. Bien. Entonces, haríamos el examen final, lo haríamos en una semana más, el 2 de septiembre. Voy a anotar aquí. Examen final. ...2 de septiembre... haríamos en el módulo 225. ¿Ya? Y lo haríamos ¿a qué hora de la tarde? No, mejor a la 1. ¿A qué hora dimos la vez pasada? A las 1. ¿A qué hora hicimos? ¿A la 1? ¿Hacemos en la mañana? 8:30. Yuhu, no contesta nadie. Ya, ingeniero. Sería jueves 2 de septiembre, en el módulo 225 a las 8:30. No puedo yo, ingeniero. Tengo clases presenciales a esa hora. Presenciales, Sí, presenciales. pero ya sé cuándo se acaban las clases, pues. Que sea a las 1 nomás, como siempre. Lo hacemos, porque ya las clases presenciales también se acaban. De mí no. Estoy en un instituto yo aparte. Ah, bueno. Ok, a la 1 entonces. Probablemente va a ser en el primer piso, en aula 11, aula 12, porque como son tan poquitos, ahora por ejemplo están asistiendo 8, 9, no creo que vengan más de 10 al examen, 10, 12. Entonces 13 a las 13:00, no. 13:00, ok. Raúl. Entonces, en general, los ejercicios bastante bien. Supongo que lo estaba haciendo. Algunos son copiados, parece. El uno le pasa al otro, le pasa a uno. Y después eso mismo me lo pasa a mí. O sea que hoy día podemos ver, el día que veamos un tema, el tema de las reglas del hospital. Las reglas del hospital hemos visto límites, ¿cómo se llama? Indeterminados. Ya hemos visto que la indeterminación de un límite es como nublado, digamos, que no permite ver a qué valor. El límite es el valor que se acerca a la función, ¿no? Y muchas veces necesitamos saber a qué valor se acerca, sobre todo cuando no tiene, no es parte del dominio, qué sé yo. Y entonces nos da una nublado, no se puede ver. Entonces hemos visto ya 3, sabemos cómo se solucionan algunos límites: el 0 partido por 0, el infinito partido por infinito y el infinito menos infinito. Esos nos los hemos encontrado en el desarrollo de las asíntotas, ¿no? Cuando hacíamos asíntotas verticales, pasó el 0 partido por 0. Después, para asíntotas horizontales, hemos encontrado el infinito partido por infinito y el infinito menos infinito. Y bueno, dijimos que íbamos a dejar para una segunda oportunidad en la consideración de otros límites indeterminados, sobre todo por el hecho de que
la solución de límites indeterminados requiere mucha habilidad matemática en cuanto a la transformación de expresiones algebraicas. Hemos visto que había que seguir, por ejemplo, cuando se trataba del cero partido por cero y había, entonces, estábamos hablando de una expresión que era irracional, entonces había que recurrir al teorema del factor, es decir, que entonces, si era cuando x igual a c se hacía 0, quiere decir que en el numerador había un factor que era x menos c, y en el denominador también. Entonces eso nos servía, ese teorema del factor, nos servía para buscar la función de reemplazo. Y en el caso de, y cuando no era una función racional y nos daba 0 partido por 0, entonces empleábamos, multiplicábamos, amplificábamos por el factor conjugado para hacer desaparecer el 0 del denominador o del numerador donde estuviera apareciendo, y entonces con eso nos bastó, digamos, esas dos posibilidades, pero que requerían siempre, sobre todo la del factor conjugado, requería bastante trabajo. También el factor, a veces hay que dividir para encontrar, hay que dividir los polinomios por diferentes métodos para encontrar el restante, ¿no es cierto? Entonces ahora dijimos que íbamos a postergar el tratamiento de los demás límites, las demás formas indeterminadas, para un momento en que fuera más propicio, sobre todo con el conocimiento de la derivada. Entonces aquí, lo mismo en el infinito partido por infinito, que era cuando teníamos límites en el infinito, o sea, para funciones, para límites horizontales o límites oblicuos. Entonces, si se trataba de una función racional, también teníamos un teorema que dice, dependiendo del grado del numerador y el grado del denominador, si es mayor o menor, etcétera, aparece una asíntota o no. Y entonces ahí aparece la forma rápida de calcular infinito partido por infinito, y también el infinito menos infinito. Si se racionaliza, se hace la recta. Sin embargo, ahora podemos complementar lo que hemos hecho, por lo menos en parte, y se trata de aplicar la derivada, aplicaciones de la derivada. Ya se sabe que podemos derivar bien, entonces esta es una de las aplicaciones importantes de la derivada. Y se trata, estamos en la página 176, que todavía está en su texto. Dice, la regla del orbital es una propiedad de los límites que permite calcular límites de fracciones cuyo numerador y denominador ambos tienden a ser. Esta propiedad fue descubierta por John Bernoulli y apareció por primera vez impresa en el primer texto de cálculo diferencial escrito por Guillaume François Antoine de L'Hopital, en cuyo honor lleva el nombre. Entonces, este señor L'Hopital era un alumno, parece, de Bernoulli, pero que hizo un buen texto de asistir a las clases de su profesor y qué sé yo. Entonces fue dice una vez, y apareció por primera vez impresa en el primer texto de cálculo diferencial, que este señor L'Hopital lo hizo tan bonito el texto que iba haciendo a raíz de su asistencia a las clases, que después lo pudo imprimir publicar como un texto, y entonces esa regla, que en realidad fue descubierta o fue desarrollada por el señor Bernoulli, lleva su nombre, ¿no? El señor L'Hopital. ¿Qué dice la regla del L'Hopital para la forma indeterminada 0 partido por 0? ¿No? Regla del L'Hopital, forma indeterminada 0 partido por 0, y otras formas también. Vamos a ver, infinito partido por infinito también está indeterminado, infinito por 0 también, ¿no?
infinito menos infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, y otras cosas parecidas son todas formas indeterminadas. Entonces hay que hacer que resulte un número. Nosotros necesitamos que al calcular un límite resulte un número, porque nosotros queremos saber a qué valor se acerca la función, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos interesa, hacer desaparecer la forma indeterminada de la forma más rápida posible. Entonces, primero la forma indeterminada 0 partido por 0, que es la primera que vimos nosotros también para asíntotas verticales. Dice, si las funciones f y g son 0 en x igual a a, que era lo que pasaba, ¿no es cierto?, cuando eran funciones racionales y tenían el factor x menos a y x menos a. Entonces, si las funciones f de x y g de x son 0 en x igual a a, entonces el límite de esto, del cociente que estamos buscando, no se puede determinar sustituyendo x por a, ¿no? Porque en realidad si no fueran, si el denominador fuera, su límite fuera distinto de 0, se puede sustituir arriba y abajo por a. Entonces, si da 0, entonces ya no. Hay que buscar una función de reemplazo o qué sé yo. Entonces ahora estamos viendo una alternativa. Ya que de ella resulta una expresión sin sentido que es 0 partido por 0. Si sustituimos, si f de a y g de a son iguales a 0, entonces para calcular el límite no podemos sustituir a y a arriba y abajo. Es decir, nos da una forma indeterminada. En funciones no racionales, estos límites son en general difíciles de determinar realizando transformaciones algebraicas. Sin embargo, la definición misma de derivada de una función en un punto puede escribirse en la forma siguiente. Nosotros hemos puesto la definición de derivada era f de x más delta x menos f de x partido por delta x. El límite de eso cuando x tiende a c, ¿no es cierto? O cuando delta x tiende a 0. Entonces, esa expresión puede escribirse de una manera algo diferente. Así. Va a ser el límite cuando x se acerca a a, es lo mismo que cuando el límite se acerca a 0, ¿no es cierto? Entonces va a quedar arriba, va a quedar f de a menos f de a, va a quedar 0, y abajo también va a quedar a menos a igual a 0. Entonces, esta es la definición de una derivada en vez de f de x, f de a. En el punto, esta expresión está escrita especialmente para el valor al que se acerca cuando x se acerca a a, ¿no? Se conduce siempre a la forma indeterminada 0 partido por 0 y ha podido ser resuelta por nosotros en innumerables casos. Esta propiedad de las derivadas nos permite resolver con éxito de otra forma límites que de otra forma conducirían a formas indeterminadas. Teorema 1. El primer teorema de L'Hopital dice, es la regla del L'Hopital en su primera forma. Tiene varias formas. Nos supongamos que f de a y g de a dan igual a 0 y que f' de a y g' de a existen y que g' de a es distinto de 0. Entonces, el límite de f de x partido por g de x cuando x se acerca a a es igual a f' de a partido por g' de a. Entonces, quiere decir que en lugar de sustituir x por a en f y g, primero calculamos la derivada del numerador, y ahí sustituimos x por a. Y ese va a ser el valor del límite. No vamos a hacer la demostración detallada de cómo así resulta esto, pero mejor es que aprendamos cómo se puede usar. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x más 4 menos 2 partido por x. Entonces el numerador cuando x tienda a 0 va a quedar raíz de 4
que es 2 menos 2, va a dar 0, partido por x que tiende a 0, 0 partido por 0. Entonces, en lugar de multiplicar por el factor ¿cómo se llama? Conjugado, lo que hacemos es ahora, con esta forma del teorema de L'Hopital, derivamos el numerador, que nos va a dar 1 partido la derivada de raíz de x más 4 menos 2, y derivamos el denominador también con respecto a x, y los valoramos en el punto A, que en este caso es x igual 0. Entonces la derivada del numerador es 1 partido por 2 veces la raíz de x más 4, ¿no? Esa es la derivada de raíz. Y también por la regla de la cadena, ¿no es cierto? Va a ser 1 partido por 2 veces raíz, por la derivada de la raíz del radicando con respecto a x. Pero la derivada radicando con respecto a x es 1. Entonces sería simplemente 1 partido por 2 veces la raíz de x más 4. Y abajo el derivada de x de x, que sería 1. Entonces, en esta forma dice, ya podemos calcular reemplazando en la derivada a y en la derivada a, arriba y abajo. Entonces va a ser 1 partido por 2 raíz de x más 4 cuando x es igual a 0. Esta raya así quiere decir cuando x vale 0. Entonces sería 1 dividido por 2 por raíz de 4, que es 2. O sea, sería 1 partido por raíz de 2 por 2, que sería 4. Fíjense, entonces sencillísimo de calcular. Derivamos el numerador, derivamos el denominador y hacemos x igual a 0. Aquí en este otro caso también es para x igual a 0. Entonces, este caso lo pudimos resolver nosotros como que ya sabíamos, que era amplificar arriba y abajo numerador y denominador por el factor conjugado. Aquí en esta otra expresión es 1 menos coseno de x dividido por 5x más 2x al cuadrado menos x al cubo. Entonces esto ya no, pues aquí ya no sirve lo que multiplicar por el factor conjugado ni nada por el estilo, de manera que habría que seguir algún otro método. Entonces seguimos este método, derivamos el numerador, derivamos el denominador en forma independiente. Fíjense que tiene que tener que presente, no estamos calculando la derivada de un cociente, no. Estamos derivando en forma independiente el numerador y el denominador. Y a cada uno estamos dando para x igual a. Entonces la derivada de 1 menos el coseno de x va a ser menos el seno de x, ¿no? Porque la derivada del coseno es menos el seno. Si ustedes se acuerdan, pueden ver también en la tabla de derivadas, la derivada del coseno es menos el seno. Entonces menos por menos va a dar más seno de x. Y la derivada del numerador es 5 más 4x menos 3x al cuadrado. Cuando x es igual a 0, va a ser igual seno de 0 partido por 5 más 0. Entonces va a ser seno 0 partido por 5. Porque el seno de 0 grados es igual a 0. En realidad, aquí x tiene que estar puesto en radianes. Entonces, el seno de 0 da 0. Por tanto, el límite vale 0. Fíjense qué poderoso el método. Un límite que nos hubiera costado mucho calcular porque da 0 partido por 0. Habría que ver cómo nos las ingeniábamos para eliminar esa indeterminación. Sin embargo, con la primera forma del L'Hopital, que es la más sencilla de todas, se elimina rápidamente, ¿no? Muy, muy sencillamente. Muchas veces dice, después de derivar la nueva fracción, la nueva fracción continúa siendo indeterminada. En ese caso, L'Hopital puede continuar aplicándose. O sea que hemos aplicado aquí L'Hopital porque dio 0 partido por 0.
Si esta nueva fracción de nuevo da 0 partido por 0, antes de, o sea, cuando reemplazamos vemos que de nuevo es igual a 0 partido por 0, podemos volver a aplicar L'Hopital ya sobre las derivadas, ¿no? Y si esa también da 0 partido por 0, podemos volver a aplicar L'Hopital sobre las segundas derivadas y así sucesivamente hasta que deje de dar 0 partido por 0. O sea que el teorema de L'Hopital se puede aplicar repetidamente. Teorema 2. Entonces, Eso, ingeniero, eso quiere decir que se derivar hasta que no sea cero. tienes que, está echando un ruido contigo y no escucho bien tu voz. ¿Se puede decir que qué? Quiere decir que tenemos que derivar, no importa si es más, o sacar derivada 2 veces o 3 hasta que nos dé diferente a 0. A que el numerador y el denominador dejen de dar 0. Pero si las derivadas del numerador y las derivadas del denominador continúan dando 0, entonces volvemos a derivar el numerador, volvemos a derivar el denominador y repasamos. Aquí vamos a ver. Entonces dice, si f de a igual g de a igual 0, y f y g son diferenciables en un intervalo abierto que contiene a, siendo además g' de x distinto de 0 en i para x igual distinto de a, entonces se tiene lo siguiente. Entonces, el límite de f partido por g, cuando x se acerca a a, va a ser igual al límite de f, cuando x se acerca a a, de f' de x partido por g' de x. Entonces aquí es diferente de la primera forma, que era directamente f' en a partido por g' en a. Entonces el límite de f' partido por g' cuando x se acerca a a. Pues aquí estamos sustituyendo f por g, f y g con f' y g'. Por ejemplo, esta de aquí, este límite de acá, si cuando x se acerca a 0, aquí va a quedar raíz de 1 menos 1, va a dar 0. Y x medios va a dar 0. O sea, el numerador va a dar 0 y el denominador 0 al cuadrado también 0. Entonces aplicamos L'Hopital y derivamos una primera vez. Y nos va a quedar esto, va a ser un medio por la raíz por 1 más x elevado a menos un medio, ¿no? La raíz, la derivada de 1 es 0 y la derivada de x medios va a ser un medio. Entonces, la derivada del numerador va a ser un medio por x, por 1 más x elevado a menos un medio, que es lo mismo que 1 partido por 2 veces la raíz de x, ¿no? Aquí está escrito con el exponente negativo, dividido por la derivada del denominador, que es 2x. Entonces, cuando evaluamos esta forma, cuando x tiende a 0, aquí va a quedar 1 más 0, elevado a menos un medio, igual a más 1. Entonces va a ser un medio menos un medio, y igual da 0 el numerador, y en el denominador 2 por 0 da 0. Entonces, como ha dado 0, volvemos a aplicar esto una segunda vez, porque esto tiene forma 0 partido por 0, entonces la derivada de esto del numerador va a ser un medio por menos un medio por 1 más x elevado a menos un medio menos 1, que es menos 3 medios. ¿Sí? Y menos la derivada de un medio, que es 0. Y en el denominador, la derivada de 2x va a ser 2. Entonces, esta es la nueva derivada de la derivada de la derivada y la derivada de la derivada. Entonces volvemos a evaluar cuando x se acerca a 0 y resulta que aquí va a dar menos un cuarto por 1 más 0 elevado a menos 3 medios, que es 1. Entonces va a ser menos un cuarto partido por 2. Entonces en total va a ser menos un octavo. Entonces, ya saben, se puede aplicar repetidas veces en esta segunda forma.
De igual manera, la regla del L'Hopital también puede utilizarse con límites laterales. Ya. Pues aquí, por ejemplo, si cuando x se acerca a 0 por la izquierda o por la derecha, igual. Aquí, por ejemplo, límite cuando x se acerca a 0 por la derecha, seno de x dividido por x al cuadrado. Esto, el seno de 0 y el 0, lo hemos visto hace rato aquí, ¿no? El primer ejemplo, seno de 0 vale 0. Igual si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, el seno de 0 vale 0 y x al cuadrado vale 0. Entonces va a ser 0 partido por 0. Derivamos entonces, esto será igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es coseno de x, dividido por la derivada del denominador, que es 2x. Y en este caso va a ser el coseno de 0, que vale 1. Y dividido por 0. Entonces, esto va a ser 1 partido por 0 a través de valores positivos, porque es 0 más, ¿no? O sea, que quiere decir que nos estamos acercando a 0, pero a través de valores positivos. Entonces va a ser más partido por más, 0 más infinito. Entonces este límite que daba 0 partido por 0 en realidad es más infinito. Aquí también no habríamos tenido ninguna buena forma para aplicar lo que sabíamos sobre límites indeterminados. Pero esta forma del L'Hopital que es tan poderosa que nos permite tratar igual funciones trigonométricas, funciones ¿cómo se llama? Irracionales, igual, mezclado con funciones racionales, no importa, igual, lo trata todo igual, todo lo tritura. Entonces, como daba 0 partido por 0, derivamos el numerador y nos da coseno x, derivamos el denominador y nos da 2x, y de nuevo evaluamos el límite de estas derivadas cuando x tiende a 0. En este caso ya el coseno de 0 ya no da 0, sino que da 1. Y cuando nos acercamos a 0 por la derecha, 0 más, entonces va a ser un 0 más aquí, o sea que tiende a 0 a través de valores positivos, y por tanto vamos a tener arriba aquí el 0, el coseno de 0, también, o sea, cuando x se acerca a 0, también por la izquierda, por la derecha, da 0, da 1, ¿no? O sea, no importa por dónde nos acerquemos, va a dar 1. Entonces va a ser 1 partido por 0, más dividido entre más, va a dar más infinito. Para la misma función, pero para cuando x se acerca a 0 por la izquierda, entonces tenemos como da igual 0 partido por 0, porque aquí el seno de 0, aunque uno se acerque por la izquierda, por la derecha, el seno da 0. Y aquí x cuadrado también da 0. Entonces podemos derivar y tenemos la misma expresión que arriba. Y ahora al valorarla, arriba el coseno siempre va a dar más 1. No importa que nos acerquemos por la derecha o por la izquierda, eso lo podríamos ver si vemos la gráfica del seno y la gráfica del coseno. Da 1, no importa que nos acerquemos por la izquierda o por la derecha, entonces va a ser, aquí el límite del numerador va a ser 1 y el denominador va a ser también 0, pero a través de valores negativos. O sea que va a ser más partido por menos igual menos. Entonces, igual, aquí estamos andando por la izquierda y por la derecha, y el L'Hopital también puede usarse con límites laterales, no hay ningún problema. ¿Cómo se tratan otras formas? El infinito partido por infinito, el infinito por 0, el infinito menos infinito, que son cosas que, por lo menos la primera y la tercera,
podrían aparecer en nuestros trabajos cuando estamos evaluando asíntotas horizontales. Esta otra, quién sabe dónde aparece, probablemente también en el infinito, ¿no? Entonces, la regla del hospital se aplica también a cocientes que conducen a la forma indeterminada infinito partido por infinito. O sea que no solamente se aplica cuando da 0 partido por 0, sino también cuando da infinito partido por infinito, o sea, como un cociente, o sea, la primera de estas. Si f de x y g de x ambas tienden a infinito cuando x tiende a a, entonces el límite cuando x tiende a infinito, cuando tiende a de f de x partido por g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a de f' de x partido por g' de x. O sea que calculamos, en lugar de calcular el límite de las funciones, calculamos el límite de sus derivadas, cuando x tiende a a. Y también, igual que antes, se puede repetir varias veces si continúa dando infinito partido por infinito. Entonces vemos aquí, si ese límite existe, dice, ¿no? La a puede ser un valor finito o puede ser infinita, o sea, no siempre tiene que ser cuando x tiende a infinito. Al igual que en el caso 0 partido por 0. También puede ser un extremo del intervalo y del teorema 2. Eso no sé qué quiere decir. Vamos a ver después. Entonces, aquí, por ejemplo, ejemplo 4 dice calcular secante de x partido por 1 más tangente de x, cuando x tiende a pi medios. Cuando x tiende a pi medios, a ver, ¿qué pasa con los secantes? 1 partido por el coseno. Cuando el coseno, cuando x es igual a pi medios, a ver, calculen tienen su calculadora por ahí. Yo voy a tener que prender aquí mi otra cámara para que miremos alguna cosa. Pensé que no iba a necesitarla, pero sí. Y entonces, ¿qué hacemos? 1, 2, 3. Aquí. Entonces, fíjense aquí. ¿Dónde estás, corazón? Encendemos mi calculadora y cambiamos de cámara. ¿Dónde está la cámara? Aquí. La demos también. Ahí está. Entonces ahora vamos a copiense esto que dice. Límite del secante partido por 1 más tangente. Límite del secante partido, voy a anotar. Límite del secante partido por 1 más tangente de x cuando x se acerca a pi medio. Ya. Entonces vamos a desconectar la cámara mía para que podamos ver el grande y también en la grabación, ¿no? Para que esto lo puedan ver grande, porque si me dicen en la grabación no se ve nada bien. Pero voy a buscar un texto. Voy a buscar en el texto, en la página donde están las funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan dónde están? Yo creo que ya las encontré.
75 está, ingeniero. Página 73, 72, no, ahí están límites indeterminados. Vamos a buscar la página. ¿Dónde están? Antes de límites. Más adelante, más. Antes todavía. Wow. Ya hemos avanzado cosas. Aquí está. Bien. Entonces, vamos a desconectar. ¿Estás conectado o no estás desconectado? ¿Quieren dejar de compartir? ¿Quién veo? Aquí veo a doña Enriqueta Ulloa. Eulalia Ulloa. Tengo que ponerme yo. La vista del hablante. Sí, pero yo tengo que poner. Aló. Función, anclaje. Ya. Fíjense, entonces aquí estamos queriendo calcular. Todo está practicado. El límite, cuando X se acerca a pi medios, no dice pi medios por la izquierda y por la derecha. Secante de X dividido por 1 más tangente de X. Aquí vamos a anotar secante de X es igual a 1 partido por el coseno de X, por si acaso. ¿Sí? Entonces, aquí en el texto, vamos a ver cómo son las funciones trigonométricas. Aquí el seno, cuando X se acerca a 0, cuando X se acerca a 0, no importa si se acerca por la izquierda o se acerca por la derecha, el seno se acerca a 0. Por aquí o por aquí se acerca a 0. ¿No? Esos son los límites anteriores que hemos visto. Y el coseno, cuando X se acerca a 0, se acerca también a 1. No importa que nos acerquemos por la izquierda a 0 o por la derecha a 0, igual. El caminito va a 1 por los dos lados. Entonces el coseno se acerca a 1. Y en pi medios, este valor es en pi medios. Aquí en pi medios, el seno se acerca a 1. Si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, el seno se acerca igual a 1. Y aquí el coseno se acerca a 0. Pero aquí cuando se acerca a 0, si nos acercamos a pi medios por la izquierda, va a ser un 0 más, de valores positivos. Si nos acercamos a pi medios por la derecha, va a ser un 0 menos, a través de valores negativos. Ese es el coseno. Entonces, la secante que está aquí abajo, cuando X tiende a 0, la secante tiende a 1 también, porque el coseno es 1 partido por el coseno, que queda 1. Y cuando nos acercamos a pi medios, pero nos acercamos por la izquierda, esto se acerca a través de valores positivos, o sea, se va a ir hacia infinito, más infinito. Cuando nos acercamos a través de valores mayores que pi medios por la derecha, entonces va a dar a través de valores negativos, que va a ser menos infinito, más infinito y menos infinito. Entonces, es secante, el numerador de nuestra fracción, ¿no? O sea que tiene una interrupción, están queriendo que calculemos un límite aquí justo, donde tiene esta asíntota vertical. De la tangente que es, cuando X se acerca a 0, la tangente se acerca a 0, por un lado a través de valores negativos, por otro lado a través de valores positivos, pero se acerca a 0. Pero cuando pi medios también se acerca una vez a través, se va a más infinito, hacia más infinito. Cuando nos acercamos a pi medios por la izquierda,
Cuando sacamos apimedios por la derecha se va a menos infinito. Entonces, ya ven. Pues ahora, ¿qué hacemos de esto? Para poder calcular esto, mejor que lo veamos de forma lateral. Vamos a ver los laterales, vamos a ver qué cosa está hecha en el texto. Vamos a volver a compartir. Este de aquí. No me deja compartir. Ya, entonces dice, como ambos, numerador y denominador, son discontinuos en primedios, hemos visto, ¿no? Como si hubiera más infinito y menos infinito, analizamos los límites laterales. Como si fuera un cambio de sección, sí, vamos a acercarnos primero por la izquierda. Entonces, el seno, la secante de x va a seguir a más infinito y la tangente también se irá a más infinito. O sea, va a ser uno más infinito, uno más infinito, y por tanto va a ser infinito partido por infinito. Como da infinito partido por infinito, dice que podemos aplicar esto igual. Entonces aplicamos y derivamos. La derivada secante es secante por tangente. La derivada de 1 más tangente es secante al cuadrado. Entonces esto, antes de evaluarlo, simplificamos secante con secante y queda tangente partido por secante, ¿no? Entonces aquí va a ser igual límite, pero aquí estamos aplicando la verdad cuando x tiende a pi medios a la izquierda. Entonces va a ser igual a aquí la derivada secante es secante por tangente dividida por secante al cuadrado. Aquí simplificamos esta secante con esta y nos queda igual límite cuando x tiende a pi medios a la izquierda de. Aquí la secante es seno de x partido por seno de x. Y la secante es 1 partido por el coseno. O sea que podemos aquí simplificar este con este, ¿no? Medios con medios, extremos con extremos, y nos queda igual al límite cuando x tiende a pi medios a la izquierda del seno de x. Y hemos visto que el seno de x, cuando x tiende a pi medios, tiende a 0. Una vez a 0, pero a veces a 0 más y otra vez a 0 menos, porque tiende a 0. En realidad aquí va a ser, aquí hay que notar es 0. ¿Entiende, no? De los puntitos que les mostraba, aquí el seno, nos acercamos a pi medios por la izquierda, se acerca a 0 a través del valor positivo. Y aquí se acerca a 0 a través del valor negativo. Pero eso en realidad ahora no importa. Nos interesa solamente saber a qué número se acerca a 0. Entonces sería el límite cuando x se acerca a pi medios por la izquierda. Si tomamos aquí límite cuando x se acerca a pi medios por la derecha, aquí en el texto, también en el texto, no también en el texto, vamos a están viendo la otra parte. Y me interesa ahora que vean qué debo hacer. No tengo que dejar de compartir, sino que aquí vamos a poner esta cámara. No quiero hacer eso. ¿Qué estaba haciendo? Tengo que poner la cámara, pero ¿por qué no está? Así, está bien. Ahora estamos viendo esto, ¿no es cierto? Ustedes están viendo el texto de cálculo en la pantalla grande.
Entonces, fíjense aquí, este era el lateral izquierdo que ha dado aquí que era aquí puesto 1, cuando x se acerca a pi medios, cuando x se acerca a pi medios, el seno de malo aquí. Este es pi medios y este es pi. Este es pi medios y este es pi. Entonces, cuando x se acerca a pi medios, el seno se acerca a 1, no 0. Estoy poniendo el 0, falsa cosa. Y nadie me dice nada, todo el mundo duerme. Entonces el seno se acerca a 1. ¿No? Aquí este es pi medios. Entonces el seno nos estamos acercando por la izquierda. Nos acercamos por la izquierda a pi medios, el seno se está acercando a 1. Ahora, si tomamos el límite lateral derecho, cuando x tiende a pi medios por la derecha, igual vamos a tener esto es la secante de x. Si nos acercamos a pi medios por la derecha, se va a ir a menos infinito. Y la tangente, si nos acercamos a pi medios por la derecha, también se va a ir a menos infinito. O sea que nuestro límite va a ser, no están viendo ustedes, pues ahora hay que mostrarles cómo es esto. No están viendo. Esto lo voy a mostrar en cámara. Ahí. Ahora están viendo, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho el límite por cuando x tiende a más, a pi medios por la izquierda, y les he demostrado que aquí la secante por la izquierda se va más infinito, y aquí la tangente también se va más infinito. Ahora, cuando vamos por la izquierda, la secante se acerca a menos infinito, y la tangente también se acerca a menos infinito. O sea que va a ser menos infinito partido por menos infinito. También vale para el orbital. Entonces, calculamos el límite de sus derivadas, igual que antes. Vamos a hacer la derivada secante por tangente, y la derivada tangente secante al cuadrado. Podemos simplificar y nos queda de nuevo el límite de seno de x cuando seno se acerca, cuando x se acerca a pi medios. Aquí, cuando x se acerca a pi medios por la derecha, el seno igual se acerca a 1. Entonces, en este caso, queríamos calcular el límite de esta expresión cuando x tiende a pi medios. Entonces, como había discontinuidades, como tenía tanto la secante como la tangente eran discontinuas en pi medios, entonces hemos tenido que calcular los laterales. Sin embargo, los laterales se han dado iguales. Como nos dan iguales, entonces decimos que el límite que estábamos buscando es igual a 1. ¿Sí? Aquí. B, segundo límite que queremos encontrar, cuando x tiende a infinito, del logaritmo natural de x partido por 2 veces la raíz de x. Aquí el logaritmo natural de x, cuando x se hace muy grande, muy grande, muy grande, el logaritmo también. O sea que el logaritmo tiene infinito y la raíz también tiene infinito, ¿no? Entonces va a dar infinito partido por infinito. Entonces, como da infinito partido por infinito, aplicamos L'Hopital y en lugar de calcular el límite de este numerador y denominador, calculamos el límite de sus derivadas. La derivada del logaritmo natural va a ser 1 partido por x. Y la derivada de 2 raíces va a ser 1 partido por raíz de x. ¿No? Es 2 partido por 2 raíz de x, se simplifica y queda 1 partido por raíz de x. Este se va al denominador y este se va al numerador. Nos va a quedar raíz partido por
va a quedar la raíz de x partido por x. O sea que va a quedar 1 partido por raíz de x. Si simplifica, esta x está en el denominador. Y esta raíz de x está en el numerador. O sea que sería raíz de x partido por x. Y si simplificamos por raíz de x, nos va a quedar abajo raíz de x. Entonces ahora, cuando x tiende a infinito, la raíz de x va a dar infinito y va a ser 1 partido por... Esto es x elevado a r, ¿no? ¿Recuerdan el teorema? El límite de 1 partido por x elevado a r, cuando r es mayor que 0, en este caso r vale 1/2, esta expresión tiende a 0. Entonces aquí también L'Hopital se puede aplicar muy fácilmente. Simplemente hay que derivar y calcular los valores de las derivadas. Y pucha, no tiene pues ni la dificultad que hubiera tenido para hacer esto en el capítulo que correspondía de adelante. Formas indeterminadas ahora de 0 por infinito y infinito menos infinito también pueden resolverse si se les realiza primero transformaciones para convertirlas en una de estas formas. O sea que aquí ya hay que hacer un truquito. Hay que hacer un truco para que no dé 0 por infinito por 0, sino que nos dé 0 partido por 0, por ejemplo. O que nos dé infinito partido por infinito. Y lo mismo esta. Si era infinito menos infinito, antes de aplicar L'Hopital, tenemos que convertirla en infinito partido por infinito o 0 partido por 0. Ejemplo. Aquí límite de la función es x por seno de 1 partido por x. La función x por seno de 1 partido por x. Entonces, cuando x tiende a infinito, aquí x tiende a infinito. Y 1 partido por x, el ángulo va a tender a 0. ¿No? Porque es el mismo teorema de antes, x elevado a r, es 1, cuando x tiende a infinito va a ser 0. Entonces va a ser el seno de 0, ya hemos visto aquí el seno de 0 da 0. Entonces va a ser infinito por 0. Aquí infinito quiere decir más infinito. Entonces va a ser infinito por 0. Entonces es esta forma indeterminada. 0 por infinito, infinito por 0. Entonces para cambiar esa forma y hacerla que valga infinito partido por infinito o 0 partido por 0, sustituimos la variable h, la variable x, y decimos, hagamos 1 partido por x que sea h. Entonces, x valdría 1 partido por h, ¿no? Aquí, 1 partido por x sería h. Y x sería 1 partido por h. Entonces sería, reemplazando la nueva variable, sería, en vez de x sería 1 partido por h, y en vez de seno de 1 partido por x sería seno de h. Y cuando x tiende a infinito o más infinito, h tiende a 0, o a través de valores positivos, porque x va a ir a, o sea, esta cantidad va a ir a 0 a través de valores positivos. Cuando x tiende a más infinito, entonces h tiende a 0 más. Entonces, este límite es igual a este otro, pero este otro ya no da infinito por 0, porque cuando h tiende a 0, más positivo, esto tiende a infinito. Bueno, pero todavía da infinito por 0, porque aquí el seno de 0 va a ser es infinito por 0, pero este h podemos ponerlo aquí abajo y dejarlo así. Entonces, en lugar de poner aquí 1 partido por h por el seno, escribimos seno de h partido por h. Y cuando h tiende a 0. Entonces aquí va a dar seno de 0 partido por 0, da 0 partido por 0. Entonces hemos cambiado la forma infinito por 0 en la forma 0 partido por 0, simplemente cambiando de variable y poniendo esto abajo.
Entonces aquí va a ser seno de h partido por h. El seno de, como da 0 partido por 0, ahora sí podemos derivar. Y nos da la derivada del seno, es el coseno. La derivada de h es 1. Aquí h es la variable, ¿no? Sería el seno de h partido por h. El seno de h en dh es coseno de h. Y dh partido por dh, 1. Entonces, ya esta la podemos evaluar y hemos dicho que cuando h se acerca a 0, el coseno se acerca a 1. O sea que este límite, el infinito partido por 0, en realidad vale 1. Segundo, esa misma expresión cuando x tiende a menos infinito, también se puede cambiar igualito. Primero va a dar infinito por 0. Va a dar menos infinito por 0. Y entonces también podemos hacer este cambio de variable. Y con ese cambio de variable podemos escribirlo así. Seno de h partido por h. Pero ahora cuando el h tiende a 0 negativo, 0 menos, entonces este va a ser y este va a ser igual. Podemos derivar y nos va a dar igual coseno de h, límite de coseno de h partido por 1. Y el coseno de h tiende a 1. Pues va a ser 1 partido por 1 igual 1. Entonces, por ambos lados, hacia más infinito y también hacia menos infinito, esta función tiende a 1. Otro ejemplo es infinito menos infinito. Cuando x tiende a 1, el logaritmo natural de 1 es 0. ¿No? Y 1 partido por 0 tiende a infinito. Y aquí menos 1 partido por x menos 1. Cuando x se acerca a 1, va a dar, sobre todo cuando es 1 más, va a quedar, se va a ir acercando a 0 también abajo. Y va a ser infinito partido por infinito, o menos infinito. Entonces, para poderlo tratar con L'Hopital, esto debería ser un, no sé si es un 0 más aquí, tiene que ser un 0 más porque, bueno, el logaritmo natural de valores menores que 1 tiene. Entonces va a ser desde aquí, desde valores mayores que 1, para que nos dé menos. Porque si es menores que 1 va a ser 0,9, 0,8, y esto va a dar negativo, ¿no? Entonces va a ser infinito más infinito, pero aquí ya también va a ser 0,8, va a ser una cantidad negativa. Entonces va a ser infinito partido por infinito. Y antes de aplicar entonces L'Hopital, hacemos la resta. Entonces multiplicamos sus denominadores. Pues va a ser x menos 1 arriba, menos logaritmo natural de x, dividido por el producto de ambos. X menos 1 por logaritmo natural de x. Entonces arriba, cuando x tiende a 1, va a ser 1 menos 1, 0. Y esto va a ser, tiende al logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces el numerador va a dar 0. Y abajo nos va a dar 0 por 0, también 0. ¿No? Cuando x se acerca a 1, va a ser 1 menos 1, 0. Y el logaritmo natural de 1, que es 0. Entonces podemos derivar. Derivamos y nos queda 1 menos 1 partido por x. Y la derivada de x es 1. La derivada de 1 es 0, pero la derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. O sea que nos queda el numerador, la derivada, queda 1 partido por x. Y en el denominador tenemos un producto, que va a ser la derivada del primer factor, la derivada de
el logaritmo natural de x por x menos 1, que es x menos 1 partido por x, más la derivada de x menos 1, que es 1, menos el logaritmo natural. ¿Ya? O sea que da 1 por el logaritmo, es la derivada del segundo factor por el primero, ese es este, más la derivada del primer factor por el segundo, que es esto. Entonces aquí va a dar x menos 1 partido por x, y aquí el logaritmo natural de x. Entonces cuando x tiende a 1, aquí va a quedar 1 menos 1, 0. Y aquí va a quedar 1 menos 1, 0, partido por 0. Aquí, bueno, en realidad antes de volver a calcular, hacemos que esto tenga solamente, que no sea una torta de 4 pisos, sino que sacamos el denominador común arriba y abajo. Entonces va a quedar x menos 1 aquí, partido por x. Y aquí va a quedar x menos 1 más x por logaritmo natural de x partido por x. Entonces simplificamos el partido por x y el partido por x y nos queda solamente x menos 1 dividido por x menos 1 más x por logaritmo natural de x. Y ahora evaluamos. Cuando x tiende a 1, esto va a dar 0 arriba. Y aquí va a quedar 1 menos 1, 0. Y va a quedar 1, también 0 partido por 0. Pero esta es ya otra función, no es la función que teníamos ahora aquí. Entonces ahora va a 0 partido por 0 y podemos derivar de nuevo. Pues para calcular este límite aplicamos de nuevo al hospital y va a ser la derivada de x menos 1, va a ser 1. Y aquí la derivada va a ser 1 más, aquí este es un producto, va a ser la derivada del primer factor por el segundo, va a dar el logaritmo natural de x, más el primer factor que es x, derivado por la derivada de esto que es 1 partido por x, entonces va a dar x partido por x va a dar 1. Así va a dar x más logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Esto hay que derivarlo. No sé si se están viendo. Vamos a ver aquí. Dejamos el compartir. Logaritmo natural de x tiende a 1 de x menos 1 dividido por x menos 1 más x por logaritmo natural de x. Aquí va a quedar 1 menos 1, va a quedar 0. Aquí va a quedar 1 menos 1, va a quedar 0, más, aquí va a quedar 1 por logaritmo natural de 1, que es 0. Aquí va a quedar 0 partido por 0. Entonces, igual al logaritmo natural, al límite, perdón, cuando x tiende a 1, de la derivada de x menos 1 es 1. La derivada de x menos 1 es 1, más, aquí este es un producto, la derivada de x, 1 por logaritmo natural, 1 por logaritmo natural de x, más x por la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 partido por x. O sea que esto es igual, límite, cuando x tiende a 1, de numerador 1, y en el denominador vamos a tener 1 más logaritmo natural de x, y aquí vamos a tener 1 de nuevo, menos 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1, este de aquí tiende a 0, va a quedar 1 partido por 2, y medio. 1 y queda entonces igual a 1 partido por 2. Eso es lo que saco yo. ¿Será así? No será así. ¿Qué dice aquí? 1 partido por 2.
¿sí? Pero ya ven, así, esto hay que derivarlo como un producto. No se olviden. Entonces es gracioso porque cuando derivo x con respecto a x, el primer factor va a quedar simplemente el logaritmo. Pero cuando derivo x, el segundo factor, va a quedar x por 1 partido por x. Y x por 1 partido por x queda 1, simplificando. Entonces estos dos son la derivada de x o x natural de x. Y el 1 es la derivada de x menos 1. Con respecto a x vale 1. Entonces una vez que se tiene esta expresión, cuando x se acerca a 1, el logaritmo tiende al logaritmo natural de 1, que es 0. Va a quedar 1 partido por 2 igual a 1 metro. Piense que esta expresión dificilita de calcular, pero con L'Hopital se la puede hacer perfectamente. Otras formas indeterminadas, 1 elevado a infinito. Wow. 0 elevado a 0. Infinito elevado a 0. O 0 elevado a infinito también. Algunos límites conducen a las formas indeterminadas. 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. Y se pueden calcular sacando primero sus logaritmos. Entonces no sacamos del límite de la función, sino que del logaritmo de la función. Y le aplicamos a esa nueva expresión, le aplicamos L'Hopital, y una vez que hemos obtenido eso, lo volvemos a exponenciar. Por ejemplo, si tenemos el límite por la, ¿cómo se llama?, propiedades de los límites, el límite del logaritmo de f es igual al logaritmo del límite de f. Y aquí si tenemos esto, dice igual a L, esto es el logaritmo del límite. Entonces, el logaritmo de f sería e elevado a L. ¿Sí? ¿No? Entonces nosotros vamos a calcular primero el límite del logaritmo. Y cuando hemos calculado el límite del logaritmo, sacamos el a y aquí lo volvemos a exponenciar y esto es el exponente de e. ¿Sí? Si aquí sacamos nosotros el logaritmo natural, aquí va a ser logaritmo natural de e elevado a L, va a quedar L. Y aquí el logaritmo natural del límite de f, que es lo mismo que el logaritmo del límite de f o el límite del logaritmo de f, que es esto. Pero también se puede mirar así. Límite del e elevado al logaritmo natural de f. Nosotros lo que hemos calculado ahorita ha sido el límite del exponente. Bueno, dando e a a, donde a puede ser finito o infinito, igual que antes. Entonces, cuando si teníamos aquí, por ejemplo, e elevado a infinito, o a que sea a 1, pues entonces puede variar cuando nosotros calculamos el logaritmo, el límite del logaritmo. Entonces, por ejemplo, aquí, esta expresión, que ya conocemos, acá la hemos visto, ¿no? También cuando estamos viendo el comienzo, límites, cuando estamos viendo una función de las cajas de ahorro. Era parecido a esto. Entonces aquí, por ejemplo, esta función 1 más x elevado a x, 1 más 1 partido por x elevado a x. ¿Qué pasa qué pasa con el límite de esta función cuando x tiende a infinito? Aquí la base tiende a 1, porque esta cantidad tiende a 0. Y el exponente tiende a infinito.
O sea que tiende a 1 elevado a infinito. Entonces, ¿cómo sabemos si esta función tiende a infinito o tiende a algún número? ¿Se va en infinito o se va a algún número especial cuando x se acerca a infinito? Entonces aquí dice, si hacemos si f de x es igual a 1 más 1 partido por x elevado a x, tomando logaritmos, tendríamos aquí el logaritmo de f de x igual al logaritmo de 1 más 1 partido por x elevado a x. Y este se va adelante, ¿no? Porque es el logaritmo de una potencia. Entonces, simplemente una multiplicación que sería igual a x por el logaritmo natural de 1 partido por x. Y este se puede poner aquí abajo, así. Entonces, esta función, cuando x tiende a 0, a infinito, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0 y esto tiende al logaritmo de 1, que también es 0. Nos va a quedar 0 partido por 0, ¿no? Entonces ya tenemos la forma que teníamos, ¿no? El límite, ahora vamos a sacar el límite de esta, ¿no? Que es el límite del logaritmo natural de f. Hemos hecho f igual a 1 más 1 partido por x elevado a x. Entonces, el límite de esto, el límite del logaritmo natural de f, va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de esta. Y esta tiene entonces 1 partido por x, cuando x se acerca a infinito, esa tiende a 0, por el teorema que hemos visto ya, ¿no? Y abajo también tiende a 0. Entonces aquí va a tender logaritmo natural de 1 más 0, que es el logaritmo natural de 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Va a tender a 0 partido por 0. Y 0 partido por 0 es el indeterminado. Entonces, calculamos sus derivadas. La derivada del logaritmo de u es 1 partido por u prima, ¿no? Este es el logaritmo natural de u. Estamos calculando por la regla de la cadena. Vamos a calcular la derivada del logaritmo natural de u. Va a ser 1 partido por u prima, que es x a la menos 1, va a ser menos 1 por x a la menos 2. ¿Sí? Y abajo es x a la menos 1, va a ser menos 1 por x a la menos 2. Y de aquí ha desaparecido el logaritmo. Y podemos simplificar el 1 partido por x al cuadrado. Simplifica y queda solamente esto. Queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por 1 más 1 partido por x. Entonces ahora, cuando x tiende a infinito, estas zonas tiende a 0. 1 partido por x, cuando x tiende a infinito, tiende a 0. O sea que va a quedar 1 partido por 1 a 0. Entonces fíjense que también para formas como esta, si se logaritman, ahora, cuando hemos calculado esto, estamos calculando recién el límite del logaritmo de f, pero nosotros queremos el límite de f. Entonces, va a ser e elevado a 1. Nada más fácil que eso, ¿no? Entonces, el límite de 1 más 1 partido por x elevado a x, que era el original, va a ser como el otro, como el límite del logaritmo pasado de 1, el límite del original es e elevado a e elevado a 1. ¿Sí? O sea que e. Entonces esta cantidad, 1 más 1 partido por x elevado a x, da e. Recuerdan que hemos visto también, hemos calculado, hemos hecho un experimento para calcular esa función, el límite de esa función cuando x tiende a 0. También es parecido a esto. Creo que nosotros tenemos 1 más x elevado a 1 partido por x. Es lo mismo si sustituimos, ¿no? 1 partido por x por h. 1 más h elevado a 1 partido por h cuando h tiende a 0.
Bonito. Ejemplo 8. A ver, el límite de x partido por x. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver si no conocemos lo vital. Es para morirse. Y se arregla muy fácilmente si decimos que esta es f de x, que sea f de x, x elevado a la x. Entonces calculamos primero el logaritmo de f de x, que sería x por el logaritmo natural de x, ¿no? Sería el logaritmo de la potencia. Sería x por el logaritmo natural de x. Entonces ahora a esta expresión le hacemos, esto es también en realidad logaritmo natural de x dividido por 1. ¿Sí? Entonces cuando x tiende a 0, el límite del logaritmo natural de la función, calculamos el límite de esta cantidad y el límite de natural de x partido por 1 partido por x cuando x tiende a 0 más. Aquí dice 0 más. Aquí queríamos calcular para 0 más. Claro, para 0 menos no tiene sentido, ¿no? La base no puede ser negativa, tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí, cuando x tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito. Poner muy chiquitito x, ya no es un cuarto, un octavo, un dieciesavo, un millonavo, un billonésimo, entonces el logaritmo tiende a menos infinito. Y aquí, cuando x tiende a 0, se va haciendo cada vez más y más grande la expresión. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 6, se convierte en 10 a la 6, 1.000.000. Y si x tiende a 0, seguimos calculando, más cerquita del 0, 1 por 10 a la menos 12. Entonces se vuelve 10 a la 12. Y al final, entonces, menos infinito partido por infinito. Entonces, esto también es L'Hopital. Más menos infinito partido por más menos infinito no importa, igual. L'Hopital lo agarra igual. Entonces, para calcular este límite, derivamos arriba y derivamos abajo. Queda logaritmo natural, la derivada es 1 partido por x. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Y esto se va al numerador y esto se va al denominador, entonces va a quedar el límite de menos x. ¿No? El límite de menos x cuando x tiende a 0 más va a ser 0. Entonces va a ser el original que nosotros queríamos de este x partido x elevado a x, va a ser elevado a 0. Y elevado a 0 vale 1. Entonces piense que todas esas formas indeterminadas se pueden hacer ese truquito que al final resulta tan sencillo de estas formas que parecen endemoniadas, diabladas, ¿no? 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 0 elevado a infinito. Todas estas formas se las puede tratar igualito que acabamos de hacer ahora. Sacamos el logaritmo. Y al logaritmo, a la nueva función, le sacamos el límite. Y una vez que tenemos el límite, sacamos de nuevo la exponenciamos, pues nos queda L. Si nos salió L, el verdadero límite es E elevado a L. Si sacamos 1, el verdadero límite es 1, E elevado a 1. De la función, porque hemos sacado el límite de su logaritmo, que es como sacar el límite del exponente de la función, ¿no? Porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar, ¿no? Entonces estamos sacando el valor al que tiende el exponente. O sea que el verdadero va a ser E elevado al exponente. Entonces que estaba también, creo que lo puse delante,
cómo calcular eso en forma algebraica. No sé si está ahí con la página, no sé cuánto, límites indeterminados. Pero en el fondo hemos hecho bien porque el teorema del hospital es muy poderoso como para no tomarlo en cuenta. Entonces yo creo que con esto los límites indeterminados pueden seguir viendo ustedes por su cuenta. Vamos conmigo a mirar un poquito más atrás. Otra de las aplicaciones de la derivada, por ejemplo, este es bien interesante. Esto, digamos, todo esto ya no entra dentro de dentro del programa de cálculo 1 para economía, ¿no? Solamente hasta donde hemos visto antes, ahí queda el programa de economía. Entonces tenemos que saber derivar. Tenemos que saber derivar bien cualquier expresión por la regla de la cadena, ¿no? Entonces, ahora estas aplicaciones son lo que le dan el sentido a la derivación. ¿Para qué derivamos? Por sus aplicaciones, ¿no? Entonces, ya hemos visto que la derivada tiene dos explicaciones, o cómo la derivada se entiende primero como la inclinación, ¿no? La inclinación se llama de una curva, ¿no? O sea, ¿cómo podemos calcular la inclinación de esa curva, o sea, la pendiente de la curva? Y entonces allí apareció la noción de derivada. En el límite de f de x más delta x menos f de x partido por delta x, ese era el valor de la pendiente de una curva en cualquier punto. Pero también después hemos visto que se podía entender como la razón de cambio, la tasa de cambio, la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. Entonces eso nos abrió la puerta a un montón de aplicaciones más para la derivada. Entonces aquí está uno de un programa, un capítulo que tiene que ver con algo que los ingenieros, no solamente los ingenieros de la parte de física estamos buscando, sino que los ingenieros de finanzas y los ingenieros, todos estamos buscando los problemas de optimización, cómo optimizar algo. Optimismo, la optimización es encontrar lo mejor de algo, ¿no? Entonces podemos ver un poquito esto y quién sabe, el martes también podemos ver un poco de estas aplicaciones, de problemas de optimización antes del examen final, porque el examen final sería el jueves y ya supondríamos que todos tienen más o menos noción de las derivadas, ¿no? Y todo lo que no está ahí en el texto y en los cuadernillos está hecho por al revés y al derecho, para que ustedes lo puedan hacer. He visto que de lo que los ejercicios que hemos hecho, prácticamente todos se están derivando bien. Hay gente que no, pero eso tampoco lo va a hacer en una clase, ¿no? Si lo alcanza a hacer por su cuenta, bien, si no, no va a poder pasar. Entonces podemos dedicar estas dos clases, lo que queda de esta, que es muy poquito, y la próxima, pues dedicarlo a esta parte que tengo yo como aplicaciones de la derivada. Una es los problemas de optimización. Dice, hasta ahora hemos resuelto casi siempre problemas que ya estaban dados en forma de ecuaciones matemáticas. Claro, nosotros nos damos una ecuación matemática y a eso hay que encontrarle el máximo, el mínimo, ya sea máximo y mínimo locales o máximo y mínimo absoluto. Ya sabemos cómo se hace esas cosas. Entonces, pero cuando nos dan una ecuación matemática, dice, con el propósito de aprender a utilizar las herramientas del cálculo. Ahora queremos aprender a resolver los problemas de aplicación
en cuya forma original no es la ecuación matemática, o sea que no nos da una ecuación matemática, sino que nos da un problemita. Y en realidad el poderlo resolver va a depender en gran parte de la habilidad que tengamos nosotros de convertirlo en una ecuación con su dominio, o sea, en una función que hay que optimizar. Entonces, lo primero que debemos hacer con el problemita que nos dieron es formular ese problema, pero en términos matemáticos, para después pasar a utilizar las herramientas del cálculo. Una vez que nos dan ya la función con su dominio, nosotros deberíamos saber qué es lo que hay que hacer, cómo se hace, ¿no? Es lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido a hacer en este curso. Entonces, primero habría que formular el problema en términos matemáticos. Pues este capítulo chico trata de mostrar cómo se hace eso. Una de las aplicaciones más comunes del cálculo es la determinación de máximos y mínimos, tales como la mayor utilidad, ¿no? Si nosotros tenemos una ecuación o lo que queremos encontrar es cómo obtenemos mayor utilidad, o cómo obtenemos, en qué condiciones obtenemos el menor costo, o el producto más barato, o hacemos algo en el menor tiempo, o cómo conseguimos guardar el voltaje más grande, o el volumen más grande, el tamaño óptimo, la área menor, el menor volumen, la máxima resistencia, etcétera. Todas esas cosas son las que siempre estamos buscando. La mayor o menor, la mayor distancia, la menor distancia. Entonces, esas son las cosas que nosotros después llamamos como el óptimo que estamos buscando. Pero para eso, entonces, el problema que nos han dado, tenemos que convertirlo primero en una ecuación matemática con su dominio. Y eso después le calculamos el máximo, el mínimo, el punto de inflexión, lo que fuera. ¿Sí? Ya sabemos. Entonces, por ejemplo, dice, el primer ejemplo, dice encontrar el mayor volumen. Se desea fabricar una pequeña caja sin tapa, que tenga base cuadrada y utilizando 1875 centímetros cuadrados de material. Entonces nos dan un pliego de cartulina que tiene 1875 centímetros cuadrados. Y nosotros queremos fabricar con eso una caja sin tapa. Se desea saber qué dimensiones debería tener la caja para tener el volumen máximo. Entonces, fíjense que las cajas que podemos fabricar pueden tener diversas formas. Puede ser más ancha, más delgada, más esbelta. Entonces, lo que tenemos que hacer es formular, lo que queremos sacar es el volumen de la caja en forma relativa, o sea que en forma de variables. Nos vamos a decir, si dice que necesitan que la caja tenga base cuadrada, vamos a suponer que los lados de la base son X y X. Son iguales porque va a ser cuadrada, pero va a ser X porque no se conoce, ¿no? Y después la altura va a ser H. Entonces estamos buscando que el volumen de esta cajita sea lo máximo posible. Entonces lo primero que vamos a hacer es formular, o sea, primero nos hemos hecho un dibujo para que se vea qué es lo que estamos buscando, y para saber qué cosa es cada. Después le hemos dado un nombre a las cosas, ¿no? X, X, H. Normalmente cuando hay cosas desconocidas, le damos las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z. Este H podríamos haberlo llamado Y también, porque no conocemos la altura. Entonces, con eso, cuando hemos hecho ya eso, o sea que hemos nombrado cuáles van a ser las variables, podemos formular lo que se está pidiendo, que es la ecuación principal o la ecuación primaria. El volumen, queremos formular para esta cajita qué volumen tiene. Entonces decimos, el volumen es un paralelepípedo de base cuadrada. Entonces va a ser superficie de la base por la altura. Ese va a ser el volumen de un paralelepípedo. Y
la base, superficie de la base, como es un cuadrado, entonces x por x. Y la altura es h, o y. Entonces, entonces el volumen va a ser x cuadrado por h. Y esa va a ser la ecuación principal porque yo quiero encontrar el mayor volumen. Estoy queriendo optimizar el material que tengo de manera que la caja tenga el mayor volumen posible. Pues además, como la caja va a estar abierta, no tiene tapa, el área de sus paredes está dado por... Entonces, ahora voy a calcular qué material necesito yo. Necesito la base, que es x por x, o x cuadrado, y el área de los 4 lados. Entonces dice, la caja está abierta, el área de sus paredes está dada por superficie total igual área de la base más área de los 4 lados. La área de la base es x por x al cuadrado, porque es el área del cuadrado. Más, y los lados son rectángulos, que tienen base por altura, h por x, o x por h. Y como son 1, 2, 3, 4, pues el 4 veces x por h. Entonces la superficie total, la cantidad de material que yo necesito, va a ser x al cuadrado más 4x por h. Y eso, de acuerdo con el dato que me han dado, me excede igual a 1875 centímetros. Esa es una ecuación secundaria. Aquí en esta, la expresión para el volumen en realidad es una función de dos variables, ¿no? O el volumen va a ser una variable dependiente. Pero habrían dos variables independientes, una que es x y otra que es h. Y entonces el volumen va a depender de dos variables independientes. Y lo que nosotros conocemos es el cálculo de una sola variable. Entonces, para encontrar el máximo volumen para una ecuación de una variable, tenemos que relacionar estas dos variables, x y y. Y claro, tenemos las relaciones dadas por el material que se va a emplear en la fabricación de la caja. Entonces, eso es esta segunda ecuación que llamamos la ecuación secundaria. Que nos sirve entonces, la ecuación secundaria la usamos para formular la ecuación primaria en términos de una sola variable. Pues aquí tendríamos x al cuadrado más 4x por h igual 1875. Y esta ecuación vamos a utilizarla entonces para eliminar una de las variables, o x o h. Si aquí, como queremos maximizar b, es conveniente expresar b como una función de una sola variable. Por lo tanto, necesitamos eliminar ya sea h o x de esa ecuación. Podemos usar la ecuación secundaria para resolver y resolverla para h en términos de x. Claro, podemos resolverla para x, pero eso significa resolver una ecuación de segundo grado. Porque de x igual tal. Y mejor la resolvemos para h, porque aparece una sola vez en primer grado. Entonces sacamos h igual, ¿no? Y eso lo repasamos acá. El valor o expresión de h que obtengamos puede reemplazarse en la primera ecuación, en la ecuación primaria, que quedaría así solamente en términos de x. Entonces aquí, despejando de aquí da 4xh igual a 1875 menos x al cuadrado. Y de aquí dividimos, despejamos h y sacamos el 4h abajo. Y va a quedar h igual a 1875 menos h al cuadrado partido por 4h. X, quiero decir. 1875x al cuadrado partido por 4h. Entonces nosotros aquí podemos reemplazar h por esta expresión. Con ese valor obtenemos volumen igual x al cuadrado por 1875 menos x al cuadrado partido por 4h. Simplificamos y nos da entonces aquí 1875 entre 4 por x. Hay que multiplicar esto. Y aquí nos quedaría simplemente entonces x al cubo, ¿no es cierto? Aquí se simplifica y va a quedar x partido por 4. 1875
por x partido por 4. Y aquí menos h al cuadrado, menos x al cuadrado por h partido por 4, por x partido por 4. Pues va a quedar x cubo partido por 4. Entonces, este es el valor del volumen en función de una sola variable, x. Podríamos haber tenido también en función de la h, si eliminábamos x. Pero nos ha parecido más práctico eliminar h. Entonces ya es función de una sola variable. Entonces, antes de tratar de, aquí de tratar, dice, wow, de encontrar cuál valor de x nos va a dar el valor máximo para el volumen, necesitamos determinar el dominio posible de nuestra función, ya que buscamos el máximo absoluto y no un máximo local. Entonces, este dominio, entonces, ¿dónde es lo que estamos tratando de? Tenemos ya una ecuación, pero ahora queremos saber dónde vamos a buscar, en qué intervalo de valores de x vamos a buscar. Podemos decir ya, esto es todos reales, ¿no? X puede tomar cualquier valor porque es un polinomio cúbico, entonces no tiene condición ni de raíz, ni de logaritmo, ni de denominador, entonces son todos reales. Sin embargo, para el problema de la caja, no es así. Entonces no estamos buscando el dominio natural, sino que el dominio para nuestro problema. Estamos buscando el dominio posible. Este dominio posible estará formado por todos los valores para los cuales tenga sentido usar en este problema, ¿no? Todos los valores de x para los cuales tenga sentido usar. Para empezar, como x es el lado de la base de la caja, sabemos que no puede ser negativo. O sea que tiene que ser mayor o igual que 0. Necesariamente, no puede ser que el lado de la caja valga menos 5. ¿No? Y por otro lado, el área de la base, a igual x al cuadrado, no puede ser mayor que la cantidad de centímetros cuadrados de material que tenemos para fabricar la caja. Claro, porque nos han dado 1875 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Sí? Este aquí. Entonces, si nosotros calculamos el total del material, tiene que ser igual a 1875. Entonces, una posibilidad sería que nosotros usemos todo el material para hacer solo la base, una base cuadrada. Entonces, en ese caso sería área igual a x al cuadrado. Más. No podríamos hacer una base más grande que esa. Entonces, esa también sería una caja, ¿no es cierto? Si hacemos que la base valga los 1875, H tendría que valer muy poquito. Entonces no podría ser más grande que la cantidad de centímetros cuadrados de material que tenemos. O sea que x al cuadrado podría ser máximo 1875, de donde x tendría que ser las raíces o 25 por raíz de 3, que es lo mismo. Entonces, por lo tanto, el dominio tendría que ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 25 por raíz de 3. No, esperen un segundito.
Entonces, ¿dónde estoy? No estoy aquí. ¿Dónde estoy? Que no te veo. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? Aquí. Entonces, ese sería el dominio posible, de los valores posibles de X dentro de infinito, ¿no? De menos infinito a más infinito de todos los números reales. Solamente esta parte es la que nos interesa para este problema. Dominio posible, el intervalo es, entonces, ahora este es un intervalo cerrado. Hoy tenemos que buscar el máximo posible, el mayor volumen posible dentro de un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, que eso se hace comparativamente. Estamos buscando un intervalo cerrado y entonces el volumen va a ser, el dominio del volumen va a ser de 0 a 25 raíz de 3. Tendríamos que derivar para ver si en este intervalo abierto hay algún valor crítico de B, que sean soluciones de B' igual a 0. Pues derivamos la última expresión que tenemos, esta, la derivamos con la relación a x de B en dx igual 468,75 menos 3x al cuadrado cuartos. Era x al cubo cuartos, 3x al cuadrado cuartos. Y eso lo llevamos a 0, número crítico, y despegamos entonces x al cuadrado de aquí, 3 cuartos de x al cuadrado nos da 468, multiplicamos por 4, dividimos por 3 y nos da 25. Sacamos raíz cuadrada. Y es el único número crítico que tiene porque B' no existe, no hay. Porque la derivada no tiene denominadores, ¿no? La derivada no tiene denominadores, entonces los únicos números críticos son los que vienen de volumen de B' igual a 0. Entonces, evaluar B, ahora, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar B, el volumen, en X igual a 0. Es cuál es la expresión del volumen, es esta. Evaluamos para X igual a 0, nos da volumen 0. Evaluamos el volumen para el otro extremo, que es 25 raíz de 3, aquí. También 25 raíz de 3 y 25 raíz de 3. Y evaluamos también para X igual 25, que es el valor que nos ha dado de B' igual a 0. Entonces, para 0 nos da B igual a 0. Para 25 raíz de 3 también da 0, dice. Y para 25 nos da 7.812,5 centímetros cúbicos. Entonces, esta tiene dos mínimos absolutos que son para 0 y para 25 raíz de 3 y tiene un máximo absoluto que es para 25. De esa manera concluimos que B es máximo, el volumen que estamos buscando es máximo cuando X vale 25. Y que la altura para ese máximo tiene que ser, tenemos que buscar la de la ecuación que tenemos para H, ¿no? Y H es igual a 1875 menos X al cuadrado dividido por 2X. Entonces reemplazamos aquí X igual a 25 y obtenemos 1250 partido por 1000 por 100, que es 12,5. Entonces, por lo tanto, dice, el máximo volumen posible de la caja es de 7.812,5 centímetros cúbicos y ese máximo ocurre cuando hacemos una caja que tiene 25 centímetros de base y 12,5 centímetros de altura. Aquí. Sí.
25 centímetros de base cuadrada y 12,5 centímetros de altura y sin tapa, que no las condiciones. Entonces dice, lo primero que es necesario hacer antes de tratar de resolver un problema de estos, y mucho antes de pensar en utilizar las herramientas del cálculo, es entender bien el problema. Muchos estudiantes tienen problemas con este tipo de problemas porque se sienten desesperados de comenzar a resolver el problema utilizando una fórmula cualquiera. Por ejemplo, en el caso de que acabamos de resolver, debemos convencernos de que con los 1000, ¿cuántos centímetros que nos dieron? Con los 1875 centímetros cuadrados que nos dieron, 1825 centímetros cuadrados de material, se pueden construir muchas cajas diferentes, infinitas, en realidad, con su base más grande, más pequeña, su altura también, y que cada una de ellas tendrá un volumen diferente. Unas pocas de ellas sobre esta, por ejemplo. Entonces, base de 5, 5 por 5, y la altura 92,5, multiplicados, todas deberían darnos la misma material, pero distinto volumen. Volumen 2300. Aquí 10 por 10, por 44,38, entonces el volumen es así. O sea que entre medio hay un óptimo, ¿no? Y la más chiquitita, la más, es una bandeja parecida al 25, ¿no? El volumen más grande, que era 25 raíz de 3. Es una bandeja grande que tenía casi no tiene altura. Entonces esa es la caja más plana que se puede hacer y tiene también un volumen muy chiquitito. Y entre medio entonces aparece una que había sido 25 por 25 por 12,5, que es lo que tiene el óptimo. Para cada una de las cajas el material utilizado es 1875 centímetros cuadrados y su volumen es variable. Entonces multiplicando esto por esto por esto, da 1875. Igual que multiplicando esto por esto por esto. Sí. Entonces, eso es lo que se resuelve con los problemas de aplicación, que son los problemas de optimización. Entonces, para que le echen una leidita, es bueno recordar que uno no está listo, mientras no esté seguro de esto, léanlo hasta aquí, léanlo el día para resolver, y seguimos un poquito el próximo día. ¿Ya? Hasta que, para que les quede algo para después, no para el examen, porque no van a echar ningún examen, sino que para que yo los guíe un poquito en las cosas para las cuales sirve el cálculo. Muy bien, entonces nos vemos, no se olviden, en la próxima clase todavía también, ¿no? A las 2 de la tarde el martes. Chao, chao. Ingeniero, Chao. una preguntita. Sí, Entonces el día martes vamos a continuar haciendo los prácticos que sabemos hacer o ya no. podríamos hacer un par de prácticos, podríamos hacer un par de ejercicios, ¿no? Y seguiríamos también con esto de... Ingeniero. Ah, Sí, así para que tengamos un poco de nota. ya, la podemos hacer, o sea, podemos hacer de manera que tengan unas notas más. Hasta ahora yo creo que tienen como 8 notas ya, pues. Pero claro, hay gente que la primera vez no ha asistido. Yo no les he mostrado, ¿no? Bueno, no he puesto casi aquí en la lista, al lado, por ahí. Vamos a sacar esto de aquí. Por aquí están las notas que tienen, ¿ves? Tarea 1, 2, 3, 4, ya están con nota, pero hemos hecho como hasta 7. Entonces, todas esas van a dar el 15%. Y las voy a sumar y las voy a dividir. Si son 7, voy a dividir entre 7. Y ese valor va a ser el 15% de la nota final. Entonces, tienen que venir, porque las que no vienen no tienen nota. No van, ¿no es cierto? Ingeniero, ¿ya revisó los últimos prácticos que hicimos con usted? ¿Quién eres tú? Ah, Carapi.
Crapi, a ver, ¿qué nombre dice el Crapi? Sí, hiciste el 2, el 3, el 4. Y el 5 no diste. No sé, 6 y 7 estoy recién corrigiendo. Ah, ya, ingeniero. ¿Ya? Nos vemos. Hasta el martes. Ya, hasta luego, ingeniero. Chao, 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 chao.